La palabra que leímos dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, es decir, de temprano, puede ser literalmente hablando en el día, o también se refiere a la vida del ser humano, que desde su temprana edad, desde su juventud, buscare a Dios. Como decíamos hace un momento atrás, hay gente que ha buscado a Dios y ha persistido en el camino desde su niñez, desde su juventud, y llegan ancianos y se mueren sirviendo a Dios. ¿Cómo no iban a prosperar? ¿Cómo no iban a lograr metas importantes? ¿Cómo no iban a lograr hazañas, prodigios en el nombre del Señor, si hicieron lo que era necesario hacer? Aquí dice que si de mañana busca a Dios y ruega al Todopoderoso, y vienen las otras condiciones. Esa es la primera. La segunda es: si fueres limpio. Y tercero, si fueres recto. Una rectitud que ya la leímos, su definición, ya leímos la definición de limpieza. Estos elementos, si están en la vida de una persona que busca a Dios con limpieza de corazón, como dice la Escritura: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Eso habla de limpieza, de limpieza. Y esta limpieza es precisamente un elemento que no tiene manchas, que no tiene suciedad, que no tiene mezclas de impureza. ¿Quién va a estar en la presencia de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Los resultados, dice la palabra: ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Nunca Dios habla cuando llama a alguien, cuando escoge un ser humano para servirle en cualquiera de las áreas de su obra, de su causa. Nunca lo llama para estancarlo, para engañarlo, para entretenerlo. Siempre lo llama a ejecutar tareas, proyectos importantes en la vida de ese ser humano y en la vida de la causa del Señor. Es decir, proyectos que no son solamente su vida física, espiritual, ministerial, sino proyectos que se tienen que ver con los ojos realizados en la tierra. Aquí habla que si eres limpio, recto, si buscas a Dios de corazón, entonces Dios se despertará por ti. Eso despierta el interés de Dios. Eso despierta el interés para Dios bendecirlo. El que busca halla, el que llama a la puerta se le abrirá. No puede quedarse nadie afuera que está llamando y llamando. Alguien saldrá a abrirle la puerta. Lo que me llama la atención es que todo en Dios empieza pequeño, pero va creciendo.
Y aquí dice literalmente esto: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo alabo y bendigo a Dios por entender esto, por saberlo, por haberme revelado el Señor estas cosas. Y bendigo el nombre poderoso de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, por aquellos hombres y mujeres que entienden esto, que saben que Dios no los llamó para estar estancados, que Dios no los llamó para ponerles miserias y migajas en las manos, bocados, que Dios los llamó para hacer cosas grandes. Y que el que busca a Dios, el que se mantiene en rectitud, en limpieza, su postrer estado, su estado postrero, dicho de otro modo, su futuro será muy grande. Eso habla, hermano y hermana, eso habla que Dios tiene cosas importantes, sobremanera grandes, para darle a cada persona que le sirve y que le busca, que se mantiene en rectitud, en limpieza. El futuro de la vida, el postrer estado de la vida de una persona, de una congregación, de un proyecto, es grande. Nunca me he acostumbrado a pensar en pequeño y a ver las cosas estancadas, acobardadas, con pequeñeces. Hay pequeñeces, pero esas pequeñeces se tienen que convertir en cosas grandes. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Dios levantó este remanente hace años atrás y empezamos con unos poquitos, y con esos poquitos siempre clamábamos a Dios cuando apenas no éramos ni 20 personas. Clamábamos a Dios en grandes agonías, en ayunos, en noches de un clamor y de un llanto profundo. Clamábamos a Dios diciendo: Señor, multiplícanos por miles. Y Dios nos ha multiplicado por miles. Dios ha hecho esas cosas que se veían tan imposibles. Dios las ha hecho de lo pequeño, pero no nos quedamos estancados. Hermano y hermana, compañero en el ministerio que me escucha en cualquier parte de la tierra, no se quede estancado. No piense en pequeño, no piense en usted. Usted y yo no podemos hacer nada. Lo que hacemos es lo posible, lo poquísimo. El Dios que nos llamó es el Dios que hace cosas imposibles, extraordinarias, y a Él hay que agarrarnos de esa mano, de Él, clamar, buscar su rostro. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. La palabra nos habla, hermano, claramente en el capítulo 28 de Deuteronomio. Porque todas estas cosas están condicionadas. Si usted quiere crecer espiritualmente, ministerialmente, en las tareas que realiza,
tiene que someterse a Dios, a su palabra, y tiene que cumplir lo que Dios exige para darnos realmente lo que es celestial. Capítulo 28, verso 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y escuche esto: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esa es la condición. Si oye la voz de Dios, si se deja dirigir por Él, si el Espíritu de Dios lo dirige, si el Espíritu de Dios lo constriñe, lo invade, lo impacta, entonces es porque la obediencia ha llegado a su corazón y Dios lo va a dirigir a hacer cosas que asombrarán a muchos, que muchos tendrán que decir. Y por eso en ocasiones se le da gloria a los hombres, a los seres humanos, gloria que no se merecen. Nosotros no nos merecemos, porque lo único que hacemos es obedecer, ser los instrumentos de Dios, y Él es el que va a operar milagros, maravillas, prodigios en todos los ámbitos, en todas las esferas de nuestra vida y de su obra. Esta es la condición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Eso es. Y hay unos ejemplos importantes que quiero que usted los recuerde, si lo sabe. El capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 9 y después el 40, dice: conforme a todo lo que yo te mostré en el diseño del tabernáculo y en el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Oiga eso. Leamos el verso 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que las condiciones para recibir la bendición de Dios están establecidas en la palabra. Que si yo oigo la voz de Dios y obedezco a su voz, sencillamente tengo que sujetarme a su palabra. Su palabra es un patrón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la lámpara que va alumbrando por donde yo debo pasar. Si estoy obedeciendo, si estoy aceptando lo que Dios tiene establecido en su palabra, entonces debo hacer exactamente lo que Dios quiere que yo haga. Por eso es importante que cuando estamos orando, estamos de rodillas delante de la presencia de Dios, nosotros le digamos al Señor:
¿qué quiere? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y cuando el Señor nos habla y nos dice lo que Él quiere que hagamos y lo hacemos, agradamos a Dios. Y cuando agradamos a Dios, entonces no hay nada de lo que nosotros necesitemos que Él ponga en nuestras manos que no lo otorgue, excepto lo que no sea su voluntad. Pero lo demás, Él lo va a poner en nuestras manos. El capítulo 8 de Hebreos, el versículo 5, dice la palabra, siempre hablando de lo que Dios le dijo a Moisés. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Dios le agrada que le busquemos y que obedezcamos su voz, que obedezcamos la voz de Dios, la palabra, que hagamos lo que a Él le agrada, lo que Él quiere que hagamos, se agrada. Y cuando está agradado Dios, no hay enemigo que se sostenga delante de nosotros. Se cumple la palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si Dios está agradado de usted, compañero en el ministerio, hermano de la iglesia, hermana, joven, señorita, dama, caballero, anciano, si Dios está agradado de usted, no le tenga miedo a nada, ni a nadie. No deje que la cobardía se meta en su corazón, en su mente, en su alma, porque Dios va a salir en defensa suya en cualquier momento. Ningún enemigo prevalecerá. Ninguna fuerza del diablo podrá prevalecer contra ti si tú estás agradando a Dios. Por eso también el Señor dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, lo siguiente: no añadirás a la palabra que yo os mando. Eso es muy importante. Ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No disminuirás, no añadiréis, ni añadirás a la palabra que yo os mando. No se puede, no se debe añadir, no se debe disminuir lo que Dios ha dicho. Por eso le repitió a Moisés: haz las cosas del tabernáculo, del santuario, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. No puedo yo, como siervo, como sirviente, como esclavo de Dios, modificar lo que Él ha dicho. Él es mi jefe, mi gran jefe.
Él es mi Señor. Yo soy un esclavo, no tengo derecho. Y cuando un supuesto evangelista, apóstol, profeta, maestro, pastor, tuerce las escrituras, introduce doctrinas, enseñanzas, normas, reglas contrarias a lo que está escrito, Dios sencillamente lo desecha, lo pone a un lado. Y no solamente lo pone a un lado. El capítulo 22, verso 18 de Apocalipsis dice que todo el que le quita o le añade a la palabra, a las palabras que están escritas en la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Es decir, que una persona que le quita a la palabra o le añade lo que le da la gana, le quita lo que le da la gana quitarle, sencillamente es un pecador perdido. Así predique elocuentemente, está borrado del libro de la vida. Y tal vez usted diga, qué exageración de esos predicadores, de ese hombre, pero se lo leo textualmente para no equivocarle. Yo testifico, estoy leyendo Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué quiere decir? Que Dios borrará. Que Dios borrará el nombre del libro de la vida, lo excluirá de la Nueva Jerusalén. Y entonces, ¿dónde va a vivir? ¿Dónde va a pasar la eternidad? Compañero, ministro del Evangelio que me escucha, líder de la iglesia, cualquiera que sea, usted predica lo que le da la gana y no lo que está escrito. Su final será el infierno eterno. No hay otro camino. Se lo estoy leyendo, no lo digo yo, se lo estoy leyendo. Dios le quitará la parte de la Nueva Jerusalén. Dios lo borrará del libro de la vida. Dios le quitará las promesas que están escritas en este libro. Y Dios le aplicará las plagas que están escritas en este santo libro. Tenga cuidado que por cobarde no vaya a predicar la verdad. Tenga cuidado. Es mejor que cierre la Biblia y se vaya a vender frijoles a la calle y no a predicar un evangelio cortado, un evangelio a medias, por cobarde, por pensar de que si predica la verdad se va a quedar solo. No es cierto. Poder en la sangre de Cristo. Y una de las cosas tremendas que encontramos en cuanto al orden de este mensaje, que es oración, limpieza y rectitud. En cuanto a la oración, hay muchísimo que decir, pero solo quiero darle unos pocos ejemplos. Y en primer lugar, del gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 5 de Lucas, verso 15 y 16,
dice la palabra. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Escúchelo bien. Para eso se reunía la gente. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Por eso el ministerio de Cristo nunca menguó en todos su tiempo de ministerio en la tierra. Empezó creciendo hasta llegar de nuevo a su trono, recibido por millones de ángeles que le dieron la bienvenida después de resucitar, venciendo la muerte, al infierno y arrebatándole las llaves a Satanás, las llaves de la muerte, las llaves del infierno. Y cuando Juan estaba en la isla de Patmos, se le apareció allí y le dijo: yo soy el que vivo, el que estuve muerto, pero he aquí que vivo, y tengo en mis manos las llaves de la muerte y del infierno. Nunca el ministerio de Cristo menguó de ninguna manera. ¿Por qué? Porque cuando su fama se extendía, su nombre era conocido por todas partes, y que ya cuando el demonio escuchaba el nombre del Señor, gritaba, chillaba, se tiraba los cuerpos donde estaban metidos, los revolcaba, se iba, porque el nombre del Señor era tan poderoso como hombre en la tierra, a causa de la búsqueda continua del rostro de Dios.